queridos amigos de UDISCO, de la Unión Discapacitados Comunicados de todo el país. Recuerden que somos los viajeros, recorremos de norte a sur, de este a oeste del país, entrevistando a organizaciones, fundaciones, historias de vida. Y hoy estoy con una gran persona que me recibió en su casa, en Casa Patria. ¿Por qué estoy con él? Aparte de ser un referente político, es una persona que estuvo en las marchas por la vida y la familia. Y eso es muy importante, Alejandro, con el señor Alejandro Biondini. Muchísimas gracias por recibirnos. Bueno. Gracias, muy amable. Antes que nada, la verdad que un gusto y un honor recibirte en Casa Patria, Andrea. Sí. Y bueno, creo yo que tu canal cumple una función muy importante, así que bueno, la verdad, a tu disposición. Somos solidarios, es un canal solidario para gente con discapacidad, que somos el 16% de la población, somos el 16% de la población y bueno, todos nos sentimos muy dolidos con lo que pasó, con lo que está pasando en el país, de querer imponer algo que no es nuestro, que es una agenda siniestra, yo diría, ¿no? Siniestra internacional que quieren imponer. ¿Cuál es tu mirada? Mira, en primer lugar, yo creo que realmente todos los seres humanos, no hay nadie que sea perfecto, todos tenemos algún tipo de discapacidad o de capacidad diferente. Sí. Así que yo ese 16% lo incluiría al 100% de todos los habitantes de esta tierra que tienen su Constitución Nacional en el artículo 16. El principio de que todos somos y debemos ser iguales ante la ley, cosa que lamentablemente, tanto en el caso de las personas con capacidades diferentes, como yo diría en el conjunto hoy, sobre todo de los sectores más postergados de la Argentina, no se cumple. Bueno, yo creo que el primer derecho humano es sin duda el derecho a la vida, y vos coincidirás conmigo que precisamente incluso ASDRA, la organización que nuclea, digamos, a todo lo que serían las personas con síndrome de Down, a sus familias, expuso claramente ante el Congreso que esto lo que ocultaba era un genocidio, y un genocidio específicamente dirigido a través de esa cuestión encubierta de la ley, con los exámenes prenatales, justamente en especial contra las personas con síndrome de Down, como pasa en algunos países de Europa, como vos sabés. Sí. Así que, evidentemente... Un ejemplo, ¿no? Islandia ya no nacen más nenitos con síndrome de Down, por la cuestión del aborto. Claro, y vos fijate que lo contradictorio es que lo que sostienen esa postura del crimen de los niños por nacer son aquellos que dicen levantar las banderas de los derechos humanos y afectan el primer derecho humano, que es el derecho a la vida. Es tremendo lo que está pasando a nivel mundial, porque yo vi su historia política y bueno, cómo uno va evolucionando, cómo van pasando las cosas, de que uno dice, ¿no? Es muy nombrado, ¿no? Es un magnate judío que se llama George Soros, que por lo visto busca, porque él financia, ¿no? Financia todo lo que es querer tener una raza perfecta, se podría decir, ¿no? En todo el mundo, digamos, como uno dice, ¿cómo esta persona, digamos, está financiando aborteras o ideología de género que se imponga en todos los países, ¿no? Y uno dice, ¿cómo? Esta persona, digamos, si es considerado, digamos, por muchos sectores como alguien que, bueno, busca eso, como un censo mundial de quién puede nacer y quién no. Así es, así es. Y no solamente es el caso de Soros, el Banco Mundial, las Naciones Unidas, Bill Gates, el Club Bilderberg. En realidad, los grandes potenciados del mundo, los que quieren una suerte de globalismo, de mundo uno, como en su momento hablaba Zbigniew Brzezinski, pretendiendo anular los nacionalismos, las patrias, las culturas, e indudablemente están en un plan de reducción de la población mundial, tratando de monopolizar los recursos,
incluso de afectar los recursos, con todos engendros como Monsanto y sus derivados. Sí. Pero fundamentalmente acá lo que demostró la Argentina, y es simbólico tu pañuelo celeste, es que millones de patriotas, no solamente yo diría lanzando un mensaje a Latinoamérica, sino al mundo, dijimos, no, en Argentina no. En Argentina defendemos la vida. Y eso que realmente el poder, sobre todo incluso hasta mediático, porque hoy, seamos claros, con honrosas excepciones los medios son el primer poder, por eso yo valoro muchísimo. Sí, pero fue vergonzoso Sí. ver que personas, digamos, que mueven muchísimo los medios de comunicación, estaban todos con el pañuelo verde, era increíble la campaña. Exacto, exacto. La campaña, bueno, ahí... desde la apertura de Macri, ¿no? Porque fue en el Congreso. El Así 1 de marzo, decir el discurso ante todos que esto se iba a tratar. Inmediatamente comienza una ola verde que uno no se imaginaba y ahí sale la reacción de la gente. Exacto, exacto. Creo que salió, digamos, el verdadero espíritu nacional, Sí. De manera absolutamente federal en todo el país, y fue realmente, como se suele decir, una ola celeste, una ola de voluntades. Vos fijate qué contradicción, ¿no? Lo cual también demuestra la distancia entre los discursos y los hechos. Porque los discursos a veces son lindos, pero lo más importante son los hechos. Vos fijate que ahora fue la resolución administrativa 1701, el actual gobierno de Macri dispuso una partida de 6 millones de pesos para pagarle el transporte a todas las abortistas que se juntaron recientemente en Trelew, donde atacaron, incendiaron iglesias, la municipalidad, hicieron desastre en las viviendas, insultaban a las personas en las calles. Y vos fíjate, hay un ajuste, hay no pagos o pagos atrasadísimos sobre el más de 1 millón de personas que dependen del plan Incluir Salud. Se ha dejado prácticamente al borde de la extinción al cotonengo Don Orione, donde ya no se puede ni pagar el sueldo del personal. 8 meses se les debe. Exacto. Y vos fíjate que hoy, Andrea, Sí. hemos tenido un caso emblemático. Un joven, un chico con el síndrome de Down, ¿no? Juan Pablo Castet, de una ciudad valla emblemática que es San Nicolás, ganó, mejor dicho ayer, pero lo reflejaron los diarios hoy, el Campeonato Mundial de Tenis de Mesa en Portugal. Y él mismo lo dice, él fue a distintos organismos públicos, en ningún lado le llevaron el apunte, tuvo que, por supuesto, financiarse el viaje, la familia, la ropa, y ganó luciendo no solamente y levantando la bandera argentina, sino la bandera de las Islas Malvinas son argentinas. Entonces, vos fíjate que eso te demuestra todo. ¿Cómo pueden existir 6 millones de pesos para transportar un sector de, entre comillas, supuestas representantes de las mujeres, pero que odian a la familia, odian a los niños por nacer y ejercen la violencia que no ejerce la mujer argentina, y no tienen un fondo para financiar, por ejemplo, a un representante argentino con síndrome de Down en un encuentro mundial, a un joven, aunque sea para decirle, bueno, te pagamos el pasaje, te pagamos la camiseta. Entonces, por eso te digo, porque no hay que confundirse. Mirá, nosotros pensamos que en realidad que el problema es el sistema. Los gobiernos pasan, pero el problema es el sistema. Pero cuando pasan los gobiernos pasan con mentiras. Vos fíjate que este gobierno, de alguna forma... Jamás lo dijo en su agenda, jamás lo dijo en su plataforma electoral, el señor Macri, que iba a pasar todo esto. No, y han hecho una política, si querés, lamentablemente de marketing. Porque vos decís, bueno, han puesto una vicepresidente y ahora un ex ministro y ahora secretario de Trabajo. Triaca y Michetti, los dos en silla de ruedas. Claro, con problemas. Mucha gente, pensando que iba a ser un gobierno inclusivo, los votó. Claro, con problemas motrices, y en los hechos ha hecho lo contrario. Ese doble discurso. Es decir, yo creo que, por ejemplo, a mí me toca presidir un
partido político, ahora se está constituyendo un frente, digamos, a favor de la vida en todo el país. Pero uno puede tener matices o diferencias, pero no en los grandes principios. Es decir, vos no podés decir que uno va al norte y otro va al sur. Es decir, la política perversa es lo siguiente: vos no podés tener un ministro de salud, ahora secretario, a favor del aborto, un jefe de gabinete a favor del aborto, un jefe del bloque de diputados a favor del aborto, y después decir, ah, no, pero tengo la vicepresidente que piensa de otra forma. Eso es engaña pichanga. No, la gobernadora, lo que se supo de los programas, digamos, apenas el 8 de agosto se dice que no al aborto, ella sale a dar un programa de educación sexual integral en la provincia de Buenos Aires. El 21 de agosto, fue tremendo, fue automático. Entonces, cuando uno dice esas cosas, digamos, cuando se saben estas cosas, porque todo se sabe, y más estamos hablando de la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, de cómo ellos, digamos, uno la ve con el pañuelito que se sacó, una foto con el pañuelito celeste, y después hacen otras cosas. Sí, no, y incluso trasladado ahora, porque, no, fíjate, al contrario, nosotros no tenemos, primero no nos metemos en la vida privada de nadie, no tenemos problema con ningún tipo de minoría, no discriminamos a nadie, pero hay algo científicamente que se llama la biología, ¿verdad? Y la biología nos dice que, bueno, está el sexo masculino y el sexo femenino. Después, los seres humanos o las sociedades, hay gente que tiene algún otro tipo de elección, pero eso no afecta a la realidad biológica. En cambio ahora, con esta famosa ley o iniciativa de imponer incluso en los establecimientos religiosos, los establecimientos privados de identidad, la llamada identidad de género, lo que pretende decirte es como que esa cuestión biológica en realidad debe ser suplantada por un tema de construcción social, de elección personal. Entonces, si fuera así, cualquiera podría hacer lo que quiere. Y si alguien, como yo decía el otro día en un chiste, bueno, a veces uno mete algunos comentarios como para distender. Si alguien dijera, bueno, hoy me levanté y me siento, qué sé yo, un búfalo, una jirafa, es parte de mi pensamiento. Y a lo mejor el hecho de que me identifiquen como un ser humano es una construcción social. Es decir, no se puede legalizar el disparate. De la misma forma que no se puede tapar el hecho de que el aborto es el asesinato, el crimen de una vida por nacer del ser más indefenso. Y de la misma forma que si existen millones de patriotas, de compatriotas, de ciudadanos, que evidentemente tienen problemas de discapacidad o de capacidades diferentes, lo concreto es que hoy el Estado proclama una cosa y hace otra. Y nosotros desde Bandera Vecinal, desde el nacionalismo argentino, lo que sostenemos son políticas absolutamente inclusivas. Incluso fíjate que es una vergüenza que hoy los que reciben el plan Incluir Salud reciban 6.049 pesos. ¿A vos te parece que hoy en la Argentina, con el grado de inflación, se puede... inflación, que un discapacitado esté cobrando eso, que un jubilado esté cobrando 8.600 pesos, un básico? Una locura. Es una locura. Entonces, la pregunta es, ¿está en juego la soberanía? Mirá, sin duda, sin duda. Nosotros, o sea, uno siempre esperó la llegada de la democracia, pero han pasado 35 años de democracia. Yo lo pregunto, estamos en democracia, pero esta imposición, por eso le dicen la dictadura de género, lo quieren imponer, y lo estamos viendo, los padres yendo a las escuelas para que no sean adoctrinados sus hijos. Así es, así es. Mirá, lamentablemente sí, porque la destrucción de una sociedad no significa que un día cruzan la frontera o te usurpan una parte del territorio. Comienza por la destrucción de los valores. Es decir, no hay peor de destrucción, así incluso han caído hasta, no solamente naciones, sino grandes imperios. Te empiezan a destruir por adentro, a través de los valores, a través de la familia. Hay muchos ejemplos a lo largo de la historia. Y acá la Argentina se la quiere llevar en un país donde necesitamos cada vez más habitantes, en un país que podría albergar a 400 millones de habitantes tranquilamente, en un país que realmente es un privilegiado de Dios por todas las cosas que le ha dado la naturaleza. Tenemos la mitad de los niños abajo del límite de la pobreza, un 35% de la población general abajo del límite de la pobreza,
Y tenemos políticos ricos, jueces ricos, periodistas ricos, empresarios ricos, y todos, de una u otra forma, fíjate, tomá los casos emblemáticos de los últimos tiempos, todos salpicados por la corrupción. Entonces, evidentemente, ese es el caldo de cultivo para una nación que tiene escasa población, mal distribuida, y una clase política que va en contra de los intereses de la Argentina y del pueblo. Es el estado ideal para que fuerzas extrañas, para que fuerzas extranjeras en un momento digan, y bueno, mirá, si los argentinos no saben defender lo de ellos, y bueno, quedémonos nosotros. La falta de seguridad, exacto, no se lo combate a la droga, y estamos viendo estos últimos días, bueno, hace un par de horas lo que pasó, los homicidios que hay contra los niños. Sí, sí, ¿no? increíble. Es increíble, nunca se vio la cantidad de homicidios contra los niños, de algunos de sus progenitores, otros de sus mismos familiares. Muchos dicen que son por la droga, que no saben qué hacer y lo matan a los chicos. Es una locura lo que se está Bueno, haciendo. lo que pasa es que justamente vamos a suponer que como es evidentemente imperdonable, como en el caso de esta pareja dijo, por el alcohol, por la droga, bueno, precisamente están llevando a la sociedad a una decadencia nunca, pero yo diría nunca vista. Pero bueno, como sucede en los organismos, ¿viste? Cuando ingresan los virus, se producen los anticuerpos. Y yo creo que los patriotas, los celestes, somos el anticuerpo que va a defender la salud orgánica de la Por algo surgieron estas marchas que nadie estuvo pagado, que nadie estuvo... Simplemente surgieron y están surgiendo en todo el mundo, sí, en todos los países. Mirá, vos sabés que incluso en Latinoamérica es casi un dicho, ¿no? Que cuando la Argentina se resfría, estornuda el continente. Nosotros pertenecemos a una nación que en gran medida siempre ha sido, no sé si guía, pero ha sido un ejemplo en otras naciones. No por nada estuvimos en la liberación de medio continente, no por nada incluso nos tocó enfrentar a la OTAN en Malvinas. Siempre hemos sido una nación rebelde, una nación que marca un camino distinto. Y en este caso, el pueblo argentino se enfrentó no ya con un grupo de legisladores o con organizaciones pro aborto acá, se enfrentó con el poder mundial. Porque el poder mundial, desde actrices de Hollywood hasta, como vos mencionabas, Soros, ponían millones de dólares, pagaban las campañas y hasta mandaban mensajes de aliento. Y el pueblo argentino se paró y dijo, no, acá no. No queremos eso. Por eso yo creo que, bueno, evidentemente por eso las reacciones que están pasando en el mundo, ¿no? Digamos, en todos los países de Europa, y bueno, el fenómeno que es Bolsonaro, ¿no? Sí. Bueno, claro, vos fijate, una persona que a lo mejor la sociedad busca orden, hace años... Voy a decir la palabra, pero no es una mala palabra, la gente busca orden. Sí, es que el orden... No es una mala palabra, es simplemente vivir bajo las leyes. Mirá, si el organismo de uno se caotiza, entra en el caos, se descompone. O sea, el desorden es síntoma de descomposición. El orden, no me refiero al orden de las dictaduras, no me refiero al orden de los cañones, me refiero al orden natural, al orden social. Evidentemente un país sin orden... Mirá, yo provengo del movimiento nacional y realmente no tengo ningún tipo de conexiones con el último gobierno militar, por tanto no hay ninguna afirmación interesada al respecto, peyorativa. Pero bueno, acá más allá de los debates se habla de que en los tiempos del gobierno militar hubo 30.000 desaparecidos. Mira, a mí me tocó asistir el año pasado a un debate de televisión y donde yo le decía a un abogado que era favorable a todas estas organizaciones de los llamados derechos humanos, cómo me explicaba que en estos años de democracia hubiera habido 90.000 ciudadanos asesinados por el delito. O sea, 3 veces de lo que pasó. Entonces, eso también es un genocidio. Sí, es un genocidio. Y ese genocidio es el que no se quiere reconocer, como tampoco se quiere reconocer que organizaciones como la Planet Hood International, digamos, comercian incluso con todo el tema de los fetos, querían instalar una red de clínicas de aborto acá en Argentina, porque evidentemente sabían de clínicas, ¿no? Los hospitales no daban abasto, era el negocio de ellos. Y bueno, esto que vos decís,
claramente, vos fíjate que alguien que hablara de Dios, que hablara de la familia, más allá de los matices que podemos tener en otros temas de política exterior o de política económica, como vos mencionabas el caso de Bolsonaro, hubiera sido visto casi como un marciano años en un país como Brasil, ¿verdad? Y yo creo que la gente está buscando su cauce natural. Es decir, la gente se da cuenta que si pierde la familia, si empiezan a desviar incluso el camino de sus hijos, porque cuando la familia envía a su hijo a un establecimiento educativo, sea público o privado, lo envía como si fuera un segundo hogar. Claro, sí. Y acá están impuestos, pasa en algunos países. Mira, yo el otro día veía un video que no era en Argentina, la verdad que te miento si te digo qué país era, pero era un país, no sé si era Francia o uno de estos países, donde dos maestras lo zarandeaban y obligaban a un chiquito que lloraba porque lo querían obligarse a pintar los labios para una clase que estaban haciendo. ¿Qué es lo que se está viviendo ahora en Mendoza? Bueno, por eso te digo, es una política mundial. Es decir, sin una conciencia cultural, lo que vos señalabas, perdemos la soberanía política. Y si vos perdés la soberanía política, no vas a tener ni una soberanía en lo económico, ni vas a poder hacer justicia social. Bueno, ese es el combate en el cual estamos embarcados, creo yo, todos los patriotas. Y fíjate que desde esos sectores mundialistas, no solamente en Argentina, sino en todo el mundo, nos estigmatizan o nos adjetivizan de la misma forma. Vos fíjate qué dialécticos que son que aquellos que, por ejemplo, defendemos el derecho a la vida, ellos lo dan vuelta y dicen que nosotros somos los antiderechos. Y en realidad lo que se quiere salvar es las dos vidas, porque se quiere salvar la vida de la mamá, la vida del niño, y evidentemente en una sala donde entran dos personas y sale una, esa no es una política de salud. Yo nunca me olvido, vos estuviste proscripto en democracia. Sí, justamente por haber planteado, vos fíjate que mi gran enemigo en la Corte Suprema, el que me hizo la vida imposible, fue Raúl Zaffaroni, el supuesto garantista. Y lo que cuestionaba en ese momento, sobre todo de nuestro programa, era que justamente un poco se desmontara toda la red de corrupción y de desviación. Porque bueno, él tiene su actitud personal en la vida y lo sentía como una especie de afrenta personal. Él y otros factores de poder, bueno, hicieron algo que a mí me parece increíble. Porque estuviste en la campaña de Menem, pero no participaste del gobierno de Menem. No, mirá, mis orígenes desde muy joven estuvieron en el peronismo, de Perón. Y sí, yo estuve en la campaña de Menem, pero bueno, es como si llegás y decís A y después haces Z. O sea, yo acompañé a una persona que en la campaña hablaba de soberanía, defensa de las Malvinas, la revolución productiva. Llegó, puso a un Gibor, María Julia Sobra, y hizo lo contrario. La mayor parte de mis compañeros de entonces, que muchos fueron funcionarios, y hoy algunos se rajan la vestidura, se quedaron. Yo me fui. Y bueno, tomé el camino independiente del nacionalismo. Y eso... una persecución. Imagínate, estábamos en pleno gobierno de Menem, con el cual yo conocí hace muchos años, y bueno, se inició una persecución porque hoy plantear el patriotismo, el nacionalismo en la Argentina, es mala palabra, porque te quieren vincular con la Europa del 30 o te quieren hacer creer que vos estás trayendo algo extranjero en el país, pero es parte de lo que han hecho con los movimientos nacionalistas en todo el mundo. Fíjate el caso de Bolsonaro. Las cosas que dicen, y además el hombre hace unos días le metieron una puñalada. Y vos fíjate que hoy los medios que se están recuperando de la puñalada dicen, pero ¿qué le pasa? ¿Por qué no sale a debatir? O sea, fue una anécdota. Vos imaginate que cuando ellos se tropiezan o se quiebran una uña, es un escándalo planetario. Sí. Vos imaginate que grupos o sectores nacionalistas, por supuesto nunca lo haríamos, hubiéramos hecho algo, no sé, aunque sea encendido un papel de las barbaridades que hubo entre Leu. Y vos lo viste en los medios masivos, se puede ver en tu canal, se puede ver en algunos medios que forman... Pero no pasó nada. Y hasta ahora nos enteramos, porque esto realmente yo me enteré hoy, porque
viste, a veces se dicen tantas cosas en la red, las llamadas fake news y todo eso, que yo siempre prefiero... Pero quedan en evidencia. Claro, antes de decir algo, ir a la fuente. Acá está, los grandes medios de comunicación quedan en evidencia lo que no se puede tapar. Porque gracias al Facebook, al Instagram, a todas las redes sociales, la gente está comunicada. Y se muestra el material. En vivo, algunas transmisiones eran en vivo de los destrozos que se estaban haciendo en Trelew. Y es increíble, porque uno dice, ¿cómo se puede movilizar tanta gente para destruir una ciudad? Gente que vive en paz, gente que vive, que vayan toda esta gente. Y vos imaginate una ciudad de 90.000 habitantes que de repente te caiga una horda de 50.000 personas, y yo no te digo las barbaridades fuera de los ataques que hicieron, no sé si llamarle mujeres, estas personas en la calle, usando las veredas como baños públicos, sí, insultando a las parejas heterosexuales que pasaban. Ha habido casos donde salió una horda de 20, 30 mujeres a pegarle a una pareja, a un miembro de la ciudad que iba con su novio, su esposa, diciendo abajo el macho, cosas absolutamente dementes que si uno los viera serían para una película de terror, digamos, ¿no? De terror, sí. Pero, mirá, yo pienso que la verdad... Yo a veces pienso que son gente que, no sé, es lo peor de la sociedad, o marginales que se juntaron, sí, para combatir contra los que no pensamos así, contra los que, digamos, valoramos la vida, la familia, la patria, ¿no? Son gente que están totalmente adoctrinadas por algo que lo peor de ellos es que lo quieren imponer, digamos, por la fuerza. Buscan la fuerza. Y sí, porque vos fíjate, dicen, no quieren debates. Dicen que es la batalla cultural, pero debatir, ninguno. Yo lo vi a usted sentado con Santoro y Santoro se levantó para no debatir con usted. Pero mira, yo te digo, primero... ¿Cómo puede? Si vos sos legislador, sí, si vos sos legislador se entiende que vas a ir a una cámara donde hay gente que piensa diferente. Sí. ¿Qué pasa si el día de mañana entran 2 o 3 representantes de nuestro partido? ¿Se va a renunciar a la banca? En segundo lugar, te invitan a debatir en un programa de televisión. Tiene que debatir. Mira, hay políticos que creen que haciendo ese tipo de shows, pero mira, un debate no es una confrontación pugilística ni nada, es sí a veces una confrontación de ideas, pero no deja de ser a lo mejor el choque o la apuesta, en cierta forma, a juicio de la opinión pública de opiniones diferentes. Y bueno, así como evidentemente sería lamentable que se suban 2 pugilistas a un ring y uno mira al rival y se baje, no sería bien visto, yo creo que alguien que se levanta, ve al que piensa diferente y huye del canal, porque la verdad que se fue atropellando micrófonos, yo creo que es malo como imagen para esa misma persona, más aún siendo legislador. Más aún siendo legislador. Pero bueno, mira, ¿cómo te podría decir? Está acostumbrado. Yo ya a esta altura, digamos, a lo mejor no tengo 30 años o 20 y pico para jugar al fútbol, pero pienso que con 62 años me queda carretel para la lucha política, y como alguien dijo alguna vez, bueno, yo ya a esta altura, en cierta forma son cosas que me dan pena, pero a la vez me divierten, porque ya a esta altura, como alguien dijo, soy una especie de león herbívoro, digamos, ¿no? Entonces, bueno, en esas cosas uno se queda sentado, da sus explicaciones, pero como yo dije, es más, vos fijate que sería interesante que realmente hubiera debates civilizados entre diferentes sectores, pero ojo, no es que todo el mundo piense igual. Yo me he sentado a debatir con otra gente que no piensa lo mismo, incluso que no piensa lo mismo con respecto de estas políticas de defensa de la vida o de género, el caso de Pino Solanas, que yo respeto que él tenga sus ideas, me he sentado a debatir con piqueteros, pero bueno, esas son ciertas excepciones que hacen alguna regla de sectores fanatizados, porque acá el problema es que hay que defender el derecho de todos, empezando por el derecho de las minorías, pero las minorías no pueden imponerle dictatorialmente sus principios a las mayorías. Entonces, porque si no se transforma en lo que ellos dicen, venimos de una discriminación en una discriminación al revés. Porque vos, francamente, cuando hablas del orden natural, de la defensa de la vida, de la defensa de la familia, de las cosas que incluso conforman el sentido común, te encontrás a veces con una caterva, y se ve en las redes sociales.
incluso de insultos, de ataques, que vos decís, detrás de eso hay una persona, y si hay una persona, qué enfermo que está. Lo más doloroso de todo esto que uno ve que la bajada de línea viene del mismo gobierno, ¿no? Digamos, viene del mismo gobierno. Bueno, mira, en el gobierno anterior se criticaban los trolls, sí, que salían como si fueran abejas asesinas o avispas, digamos, sí, contra los que pensaban distinto. Y hoy te pasa lo mismo. Porque yo siento que Macri profundizó más la derecha. Sí, sí. Digamos, cruzó más aún la frontera que tal vez el gobierno kirchnerista ellos no se atrevieron a llegar al tema del aborto, a la ideología de género. No. Tal vez sí hacían políticas, pero no Mira, lamentablemente todos los gobiernos que se han sucedido de distinta manera... Dicen que es una semillita, esto fue una semillita. Claro, del 83 a ahora han sido una especie de decepción creciente. Entonces vos fijate que hoy, ojo, uno estando, a mí en cierta forma que me separen de alguna forma en la clase política, que la clase política trate a veces de discriminarme o ningunearme, no me afecta porque posiblemente una de las peores actividades que hoy vos puedes tener en la Argentina es ser un político, digamos, aparte de las que puedas tener personalmente, digamos, de tu trabajo. Porque hoy hay una crisis, o sea, la crisis más importante que tiene la Argentina es una crisis de autoridad y de representación. Es decir, nuestros representantes no nos representan. Hay un abismo entre la clase dirigente y la gente. Por tanto, en lo particular, cuando uno me dice, bueno, ¿usted cómo se define? Yo digo, yo me defino como un soldado, como un militante de la causa nacional, al cual las circunstancias de la lucha, del trabajo, convirtieron en un referente de un sector. Y algunos dicen, bueno, son más o menos, y yo digo, no se preocupen. Como me preguntaba después que se fue este hombre que vos mencionaste, la periodista del programa, yo digo, no se preocupen por los que somos. En todo caso, preocúpense por lo que vamos a hacer. Ay. Y hablando de eso, el Frente Patriótico está representado por ¿cuántos partidos? Mira, el Frente Patriota se constituyó a través de un acuerdo el último 22 de junio y está configurado con 5 partidos con personería definitiva. Sí. Por un lado el partido UNITE, que tiene representación, personería nacional y representación en diferentes provincias, por nuestro partido, por Nacional, por el partido Gente en Acción, por el Partido del Campo Popular y por el Partido Popular. Pero es el comienzo de una convocatoria, porque nosotros no somos ni sectarios ni excluyentes. Lo que intentamos humildemente, incluso no estamos hablando de candidatura, lo que estamos hablando de una convocatoria, o sea, de poner las propuestas como guía, o sea, como se suele decir en el campo, el caballo delante del carro, no el carro delante del caballo, porque acá te ponen los candidatos, le hacen marketing, dicen fulano, mengano, y resulta que no sabés cómo pensar. Nosotros hemos planteado 10 propuestas, una de las cuales es la defensa de la vida. Consideramos, ¿verdad?, que es un crimen el aborto, por lo tanto es un movimiento o es un frente absolutamente pro vida, y bueno, se puede estar de acuerdo o en desacuerdo. Y francamente nos parece interesante y positivo que la gente tenga la posibilidad de votar una alternativa presidencial distinta. Saque más votos, saque menos votos, pero no que aquellos que defendemos una cantidad de valores, en fin, tengamos que ver, si se quiere, las elecciones desde nuestras casas. Y en cierta forma, si bien todos los procesos son evolutivos, yo creo que, bueno, crecientemente los argentinos tenemos que plantearnos el desafío de votar diferente. Porque como alguien dijo, vos no podés esperar resultados distintos si buscás siempre las mismas soluciones. Es absurdo que vos pienses, o que en general hay gente que piensa que votando siempre a los mismos las cosas pueden ser diferentes. Si vos votás a los mismos, como los ves que parecen el tren fantasma, ¿viste? Porque se baja uno, viene otro, después se juntan, se pelean. Es una especie de gran guerra. Siento que este tema va a ser fundamental para el 2019. Y bueno, y sí, y lógico, porque... ya sabemos quiénes son los diputados que votaron a favor del aborto, sí, los senadores que votaron a favor del aborto, o sea que bueno, sabemos cómo... Y espero que la gente tenga buena memoria. Ahora viene el balotaje en Brasil, ¿no?
se viene esa ola, se viene, porque hay gente descreída que dice, no, Brasil es Brasil, Argentina es Argentina, nosotros no. Mira, hay algo que se llama el signo de los tiempos, ¿no? Es decir, cuando vos ves que cada uno con sus características, cuestiones similares se van produciendo en diferentes países. Y vos fíjate una persona que no está precisamente a favor del nacionalismo, sino lo contrario, que creo que yo lo mencionaba en ese reportaje, en esa entrevista que vos hiciste mención, que es Ignatieff, que es un político canadiense, decía que el siglo XXI iba a estar determinado por el choque entre el globalismo y el nacionalismo. Entonces, indudablemente los pueblos, como un problema de propia supervivencia, van a defender su propia identidad, su propia cultura, porque como decía el poeta, es decir, no es que uno esté en contra de la integración continental o de la colaboración mundial, pero solamente se puede ser universal desde la aldea. O sea, si no sos un camalote, no tenés raíces. Y el globalismo pretende prácticamente borrar las identidades nacionales, y vos sabés que una suma de ceros siempre da cero. Entonces lo que nosotros queremos es una suma de patriotismos, de identidades nacionales, y creemos en la integración continental, pero entre naciones que cada una defienda su cultura. Es decir, como se formó la Argentina, como una especie, si querés, de confederación. Ellos lo que quieren es que todos pensemos de la misma manera, todos tengamos una especie de cultura unificada, por supuesto, donde, ¿qué es lo más grave? El ataque a la religión, ¿no? Lo que está pasando con las iglesias. Porque ¿sabes lo que pasa? El problema es que incluso se acabaron los imperialismos o los colonialismos como ya los conocemos. Lo que ellos en realidad plantean es el gobierno de las corporaciones. Las corporaciones por sobre las naciones. Fíjate que vos cuando hablas de un Soros, sí, cuando hablas de un Bill Gates, cuando hablas de un Zuckerberg, hablas de corporaciones que condicionan la vida no de millones, sino de miles de millones de personas. Entonces, ellos pretenden incluso en ese nuevo orden mundial, hegemonizado, o si querés, dirigido por los 100 poderosos que conforman la cabeza, que es ¿cómo se llama? El Club Bilderberg, sí, digitar a presidentes, y dicen, bueno, qué sé yo, está Macron, bueno, pues sacamos y ponemos otro, ¿viste? O sea, quieren estar por sobre las naciones, que esa es la globalización. Y los pueblos, como el levantamiento de los esclavos, se rebelan, rompen las cadenas, y a veces lo que tenemos que entender los nacionalistas, nosotros tenemos ideas muy firmes y muy claras en muchas cuestiones, como soluciones para la Argentina. Pero a veces cuando, viste, incluso a veces desde el nacionalismo argentino se dice, y bueno, a mí me parece que tal figura, más allá de que se defina como nacionalista en tal país, no sé si es tanto, porque mira, piensa distinto de una forma u otra. Yo pienso que cada nacionalismo en cada país se tiene que dar sus propios liderazgos y sus propias soluciones. Y tenemos que ser respetuosos de eso. Yo, por ejemplo, en el caso de Bolsonaro, como yo te decía, no coincido en la política económica, no coincido en la visión que él tiene sobre Medio Oriente, pero yo no puedo desconocer que hay valores compartidos y que además es la solución que está buscando Brasil para defender su familia, para defender su tierra, para defender su cultura. Y yo lo tengo que aceptar. El voto a Bolsonaro fue, digamos, basta de corrupción. Sí, ¿no? Porque fue un hombre que no estuvo salpicado por la corrupción. Aparte, fíjate que es un voto respaldado por valores como Dios y la patria. Porque hoy parece que hablar de Dios es en cierta forma antiguo, ¿no? Algunos, tabú, pareciera que vos estás hablando, y bueno, pero yo pienso de dónde nacimos, de un repollo, por generación espontánea. Es decir, nosotros pertenecemos a una nación que viene de toda una cultura que se ha forjado y que se ha fundido en un crisol, estoy de acuerdo, pero que tiene determinadas tradiciones. A mí me parece que para ser respetado hay que respetar. Entonces nosotros respetamos las soluciones de cada país y bienvenidas sean. Por supuesto, la solución acá no puede ser exactamente como se dice a lo Bolsonaro, ¿viste? Porque incluso a mí me han involucrado, la otra vez estaba viendo Canal 13, bueno,
parece que este quiere ser el Bolsonaro argentino y otro decía, no, quiere ser Olmedo, etcétera, etcétera. Y yo digo, se confunden, porque segundas partes siempre fueron malas, porque Bolsonaro es Bolsonaro y es Brasil. Claro, sí. Y nosotros somos argentinos y buscaremos una solución argentina. Es decir, lo que sí se puede hablar de un signo de los tiempos en distintas naciones, naciones de Europa, que se rebelan un poco contra la Unión Europea, contra esa globalización continental y, bueno, distintas chispazos ya que se ven en toda Latinoamérica, y pienso que es parte de todo un despertar... Es un grito unificado en todo el mundo. En todo el mundo, exacto, exacto, porque mira, la patria, ¿qué es la patria? La patria es la herencia de nuestros padres, o viene de pater, patria. La patria ha sido, de cierta forma, nuestra génesis, y nosotros para ser nacionales, es decir, bien nacidos, tenemos que ser fieles al legado de nuestros padres, de los padres de la patria. Entonces cuando alguien dice la patria o los patriotas es algo anecdótico, no, porque si vos no amás tu tierra, tu comunidad, es como si no amaras a tu familia. Entonces, bueno, a todos nos sorprende cuando se producen hechos como el que vos mencionabas de esta niña Sheila, donde vos decís, ¿cómo? Los tíos. Y bueno, a ver, es una traición a su propia familia, es una traición a su propia sangre. Y entonces yo digo, y si lo trasladamos a la Argentina, ¿cómo los argentinos vamos a traicionar a nuestra propia tierra, al legado de nuestros padres? Eso es a nuestra esencia. Exacto. Y cuando dicen nacionalismo, entonces algunos empiezan estúpidamente, nacionalismo con C, nacionalismo con Z. A ver, los nacionalistas somos simplemente los patriotas que nos decidimos hacer de ese patriotismo una militancia. No hay más secreto que eso. Ahora, si eso hoy está mal visto por algunos sectores, o es una suerte de pecado político, bueno, pero lo que pasa es que ya para tantos traidores, tantos judas que hemos tenido en la política argentina, bueno, gracias a Dios que nazca evidentemente una rebeldía, todo un anticuerpo de la causa nacional, y eso somos nosotros. Después, mirá, vos sabés que el poder va y viene, las candidaturas desde mi punto de vista no son importantes, yo simplemente considero que soy un servidor de la causa nacional y estaremos luchando en el puesto que, bueno, las circunstancias y la gente nos asigne. Pero va para las presidenciales. Vamos para las presidenciales, vamos para las presidenciales. Es decir, hay un planteamiento del Frente Patriota, bueno, de asumir un desafío presidencial. Pero yo en ese sentido, y no lo digo por decirlo, siempre he sido una persona muy orgánica y, bueno, en la medida que también el Congreso Nacional de nuestro partido lo confirme, bueno, asumiremos el desafío. Sí, hay que asumirlo. Hay que asumirlo. Usted que siempre, digamos, siempre tuvo la ideología, siempre llevó a cabo lo que, digamos, sentía. Eso es lo mejor, digamos, de no traicionar sus ideas. Mira, yo pienso que un presidente, o los presidentes, sea un hombre o una mujer, tienen que ser los primeros servidores del Estado. Pero nosotros necesitamos una presidencia, vamos a sacar quien sea, a ver, que un presidente, una presidente se tiene que levantar y pensar, che, yo estoy comiendo este plato de comida, cuánta gente no puede comer, cuánta gente está durmiendo en la calle, cuánta gente común, no puede... ¿no? Como un padre o una madre de familia. Es decir, ¿qué madre de familia se iría oronda a dormir, viste, con el estómago lleno, y le diría a los chicos, no, hoy no comes, comes mañana? Entonces yo no puedo entender. Yo creo que eso es lo que sentimos casi todos, digamos, los individuos, que no tienen sentido común en el hecho de tomar las decisiones, ¿no? Toman un aumento, un tarifazo, después vuelven para atrás, o se hace o no se hace, y la gente es algo, y el sueldo sigue siendo... Sí, aparte yo no entiendo para qué quieren, mirá, no entiendo para qué quieren el poder, porque plata ya tienen, sí. Y la verdad que nadie, a no ser que quiera reventar, se puede comer 20 kilos de pan, sí. O sea, te puede gustar comer más o menos, pero si comes 20 kilos de pan, reventás. Bueno, y estos tienen plata y quieren más plata, y más plata.
y usan la función pública. Yo evidentemente tengo un planteamiento muy estricto contra la delincuencia, pero te voy a decir algo que puede sonar una braviedad. Yo respeto más a un delincuente que a un político actual, porque por lo menos el delincuente, al cual hay que aplicarle todo el peso de la ley, sabe que es delincuente. Pero estos políticos son delincuentes y te hablan como próceres, ¿te das cuenta? Entonces, Ni hablar del tema de la justicia, ¿no? El tema de la justicia es tremendo. Mirá, hay una justicia que es esencialmente política. Sí. Vos fijate que no tocan a nadie, digamos, que está en el ejercicio del poder. Vos fíjate que a Macri le han cerrado todas las causas. Sí. Y a Cristina no la tocan porque le conviene... Es como el alfil. Claro, les conviene para las elecciones. Pero mirá, yo creo, por eso te digo, hay que volver al principio de que todos los ciudadanos somos iguales ante la ley. Al artículo 16 de nuestra Constitución. Acabar con los fueros. Esto no es una monarquía, supuestamente es una república. ¿Por qué detienen a Juan Pérez o a María o a Rosa y no pueden detener, si fuera necesario, incluso al presidente de la nación? Al contrario, si el cargo público es un servicio público, se transforma en un servidor, no en el dueño. Es decir, acá se ha creado una suerte de oligarquía, porque la aristocracia es una cosa, esta es una oligarquía política, judicial, económica. Vos pensá, yo no puedo entender, hay un empresario al cual se lo acusa de una cadena de coimas, etc., y al otro día vos lo ves en un acto público, claro, como es un tipo que tiene mucha plata y dirige una de las principales empresas del país, al lado de Macri. Cierran las causas, por ejemplo, del correo que involucra a Franco Macri, un juez te dice, no, mira, vamos a investigar, pero de una fecha para adelante, lo que está para atrás no lo tocamos. Es decir, nosotros siempre decimos, no puede haber nada peor que lo que hay. Y hemos venido escalando del 83 ahora en cosas cada vez peores. ¿Y la opinión, lo que quería saber, la opinión sobre el sindicalismo? ¿Qué es lo que está pasando? Mirá, yo creo que la organización de los trabajadores, yo por formación, me parece necesaria, así como me parece bien la organización de los empresarios. Ahora, una cosa es la organización de los trabajadores y otra cosa es que determinados sindicalistas se transformen en una casta mafiosa, de la misma forma que otra casta de empresarios se transforme en otra casta mafiosa. Es decir, estamos bajo el imperio de diferentes mafias que son funcionales a ese poder internacional del que hablamos. Porque si hubiera políticos honestos, sindicalistas honestos, empresarios honestos, jueces honestos, hasta te diría periodistas, que los hay también, pero en líneas generales no sometidos a corporaciones mediáticas deshonestas, el país sería distinto. Claro, todo termina siendo un juego de dominó, ¿no? Cae una fiesta. Sí, claro, viste, hay gente Están todos que... englobados. Vos hablaste recién de la proscripción. Y la verdad que yo en mi vida he tenido, como todos, errores y defectos, pero realmente a mí no me han proscripto ni por mis defectos ni por mis errores, sino por mis aciertos y por mis virtudes, porque la verdad que habiendo sido proscripto por las causas, que hoy incluso muchos hasta no sintiéndolo, porque vos viste que ahora, como evidentemente la tendencia mundial es el nacionalismo, hasta algunos políticos, que vos sabés los zafarranchos que han hecho, se disfrazan hasta a veces de un discurso nacionalista, ven con sus encuestadoras, che, ¿qué es lo que más me... bueno, digamos esto. Pero no es porque lo piensen, sino porque ellos piensan que eso le mide bien. Pero mira, acá lo que hay que, desde mi punto de vista, vos tenés un canal que realmente sé que hay muchos miles de personas que te siguen, realmente es loable y muy necesaria la tarea que estás desarrollando. Lo que nosotros queremos fundamentalmente llevar es un mensaje de esperanza, que no todo está perdido. Es decir, uno dice, ¿qué puedo hacer yo? Mirá, todos vivimos esta larga noche nacional, pero uno solo que levante una antorcha en medio de la noche ya empieza a vencer a la oscuridad. Y a veces dicen que el momento previo al amanecer es el momento más oscuro de la noche. Entonces, yo creo que realmente de esta crisis, de esta debacle, de esta decadencia, los argentinos, la Argentina va a resurgir con mucha más fuerza. Y bueno, ahí será un país distinto, y en ese sentido muchas veces se habla del día después. Y yo siempre digo que aquellos que lamentablemente se han planteado como nuestros enemigos,
Y me refiero como los enemigos del patriotismo, los enemigos de lo bueno, los enemigos de lo justo. Son nuestros enemigos, pero no son nuestros maestros. O sea, nosotros no vamos a llegar a una situación de poder como dicen, le vamos a cortar la cabeza a fulano, mengano. No hay tiempo para la venganza en Argentina, hay tiempo para la construcción. Ahí está. El único tiempo que hay es para la construcción. Por eso cuando dije, siento que Macri vino a profundizar aún más la grieta, ¿no? Y sí, pero bueno. Es tremendo. Bueno, ¿sabés que yo entrevisté a gente después terminó siendo diputada? También entrevisté a gente que después terminó siendo senadora. No te estoy diciendo que soy Mirta Legrand, pero uno nunca sabe. También puedo traer suerte. Bueno, muchísimas gracias. A vos muchísimas gracias por esta entrevista que es así, todo fluye. Yo siempre digo, todo fluye y bueno, no, acá no hubo nada que se pautó ni nada por el estilo. Simplemente... No, aparte para mí la verdad que fue un gusto que también nos visitaras acá en Casa Patria. Sí, muy agradecida. La verdad, un gran saludo, un abrazo en Dios, en la patria, en los valores, sobre todo en la fe, en el futuro, en la vida, a todos, tus televidentes, digamos, a todos tus youtubers. YouTuber, claro, esa es la en todas las redes sociales. Y bueno, defender la vida es defender la patria. Esa es la consigna, ¿no? Y bueno, en eso tenemos que estar todos. Bueno, así que, muchísimas gracias. Muchísimas gracias Alejandro por esta entrevista y bueno, a ustedes los invito a seguir mirando nuestros videos por YouTube, UDIs Comunicados, siempre juntos, siempre comunicados y hoy acá en Casa Patria junto a Alejandro Biondini. Muchísimas gracias. Muchas gracias.